necesitas para tener una conversación fluida, hablar bien y hablar de una manera natural, de una manera que no es forzada y no es artificial, y poder también entender a la otra persona. Vamos a empezar. Tenemos 10 consejos. El número 1 es responder, saber responder de una manera natural y con palabras, pequeñas palabras que tenemos para expresar que estamos escuchando, que estamos entendiendo, para mantener la comunicación. Y usar formas que utilizan también los nativos, los españoles. Por ejemplo, cuando estamos escuchando, no queremos interrumpir, pero queremos decir que estamos entendiendo todo. Decimos, ya. Sí, claro. Sí, entiendo. Ya, sí, entiendo. O claro, por supuesto, desde luego, todas estas que significan of course también, ¿no? Cuando una persona nos pregunta algo, nos hace una pregunta, poder responder y tener un tiempo para responder. Por ejemplo, oye, ¿qué tipo de música te gusta? Pues creo que la música rock es la que más me gusta. Pues me da un tiempo para pensar, ¿no? O cuando decimos bueno, ¿no? Bueno, la verdad es que me gustan muchos estilos musicales. O bueno, depende del día, ¿no? Pues y bueno tienen la misma traducción como well. Hay una diferencia clara que es cuando usamos pues, no tenemos una pausa con una coma después. Decimos pues y alargamos, extendemos el pues. Pues la verdad es que no sé. Pero con bueno hacemos bueno, coma, una pausa clara. Bueno, depende del día. Y cuando escribimos tenemos que usar una coma después de bueno. Y después hay otras como por ejemplo, qué cansada estoy. Tengo que trabajar ahora, no me apetece nada. Vaya, qué casa más bonita has comprado. Wow, qué casa más bonita has comprado. Es como, estoy triste por algo o it's a bummer. Es un poco la traducción de qué pena que no puedes venir a la fiesta. Este es el primer punto, utilizar estas palabras que utilizamos mucho los nativos y mantener la comunicación y mostrar que entendemos a la otra persona. Número 2 es el orden de las palabras. Utilizar o al menos poder entender que a veces no tenemos el orden más típico que podemos pensar que siempre es igual. Tu amigo viene a las 5. Sujeto, verbo y el resto de la frase. A veces no. Una manera de predecir esto un poquito más fácilmente es cuando tenemos una palabra que normalmente existe en preguntas. Por ejemplo, ¿qué? ¿Sabes a qué hora? ¿Sabes a qué hora? Con ese qué viene tu amigo. El verbo va primero en este caso y amigo va después. Así que tenemos el verbo y después el sujeto. ¿Sabes a qué hora viene tu amigo? Cuando tenemos este tipo de palabras como que, dónde, cuándo. ¿Sabes dónde está el hotel? En vez de decir, ¿sabes dónde el hotel está? No suena bien. ¿Sabes dónde? Es nuestra palabra de pregunta. ¿Sabes dónde está el hotel? Verbo y después el nombre, el hotel. Que a principio puede sonar un poco extraño y no sabemos de qué hablamos. ¿Está qué? ¿El hotel qué? El orden es difícil,
para traducirlo rápido, pero por eso necesitamos práctica y oír, escuchar gente hablar de manera auténtica, empezar a predecir este tipo de construcciones y con el tiempo hacerlo nosotros también. El número 3 es encontrar otras maneras de decir las cosas para las que no tienes una palabra. Ganar vocabulario es una de las partes de ganar nivel en un idioma, pero el vocabulario lo podemos olvidar. En un momento podemos olvidar completamente una palabra que normalmente sabemos. Y muchas veces estamos intentando hablar con gente, por ejemplo, si estamos de viaje, no vamos a saber todas las palabras y quizás no estamos preparados para todo el vocabulario que necesitamos en esa conversación específica y no pasa nada. Lo importante es encontrar una manera de decir la misma cosa. Por ejemplo, tienes un recipiente para las aceitunas, para las olivas, ¿no? Quizás no recuerdo la palabra bowl, o no recuerdo cuenco, o no recuerdo otras palabras quizás más avanzadas, pero puedo usar recipiente para muchísimas cosas. Puedo usar la palabra cosa, thing, que funciona para todo y después especificar un poquito más, ¿no? Estoy buscando algo o una cosa para colgar un cuadro. Y entonces la persona en la tienda, por ejemplo en una ferretería, te puede enseñar diferentes opciones y puedes ver los nombres del producto en los paquetes en la tienda. Te da un poco más de tiempo y te da más independencia. Te permite tener conversaciones para las que no estás 100% preparado, porque en la vida no estamos 100% preparados para casi nada de lo que hacemos y no pasa absolutamente nada. Otro ejemplo que pienso que es bastante común es cuando queremos hablar de algo un poco más abstracto, damos una opinión y más avanzada. A veces ocurren y no estamos preparados. Y quizás quiero decir, es importante tener conciencia, por ejemplo, pero no recuerdo conciencia. Entonces digo, tener información o saber sobre y no recuerdo la palabra nutrición. Es un poco avanzada para mí o no la recuerdo, pero puedo usar otra palabra. Información sobre las dietas o la manera de comer o la forma de comer. Número 4 es poder entender a la gente cuando habla rápido. ¿Qué puedo hacer para entender a los nativos hablando rápido? Una de las cosas es saber las reglas de pronunciación, saber cómo pronuncio las palabras para poder entender, pero no sirve de mucho o no es suficiente conocer la pronunciación de las palabras aisladas. Necesito entender cómo la gente combina el final de una palabra con el principio de otra palabra y cómo la gente pronuncia las cosas de una manera fluida y continuada. Por ejemplo, si escucho, no he hecho nada hoy. En realidad, eso es, no he hecho nada hoy. Especialmente cuando es yo he hecho, por ejemplo, yo he escuchado. Tenemos varios ejemplos con el pasado perfecto en los que parece una palabra, pero tengo que saber predecir, tengo que saber que esto ocurre para poco a poco, con práctica, poder reconocer esto. Y además hacerlo yo. Idealmente poder hacer esto, poder decir esto como un nativo también. Pero lo primero es poder entenderlo. No he hecho nada, no he escuchado nada. Piensas en el hecho, piensas en el escuchado, entonces sabes que hay un que no puedes oír. Nos olvidamos de abrir los regalos
es un caso un poco más sutil. Nos olvidamos de abrir los regalos. Nos olvidamos. A veces la S se junta con la vocal de la siguiente palabra. Nos olvidamos de abrir. Casi todo junto. El número 5 es entender diferentes acentos. Cada persona habla de una manera diferente, un poco. Cada persona tiene una manera de hablar particular, pero después tenemos los acentos, las variedades más grandes. Es importante desde el principio estar expuesto a diferentes personas, diferentes voces, hacer ejercicios de escuchar y ver vídeos y todo tipo de material de personas de diferentes partes de España y de diferentes partes de Latinoamérica. Podemos predecir algunos patrones con el tiempo de las variedades o los cambios más comunes. Por ejemplo, no oír las S al final. Mucha gente dice los niños sin esa S. Así que hay gente que dice lo niño. Pues esta es una variante o es una modificación que tenemos que entender y que tenemos que familiarizarnos. Otro es muy típico, en toda España ocurre, es cuando tenemos un adjetivo con ado. Estoy cansado. Muchísima gente dice estoy cansado. Cansado. No pronunciamos la D. Y otra es, por supuesto, el sonido de la S en vez del sonido de la Z, del TH o de la Z. Es una cazadora azul, es una cazadora azul. Y esta es una variedad tan correcta como la otra. Y en mi experiencia, si tenemos exposición al lenguaje de diferentes variedades desde bastante pronto, desde el principio, esto no es un gran problema y después podemos introducir más acentos, acentos más diferentes, más difíciles, más cerrados. El número 6 es practicar tu propia pronunciación. Idealmente trabajar un poco en tu acento y en cómo conectas las palabras, pero específicamente lo más importante es la pronunciación clara de las palabras. Y hay gente que tiene el vocabulario, tiene la gramática, pero si un nativo no te entiende, es imposible tener una conversación. ¿Cómo practicamos la pronunciación? Tendremos más vídeos sobre esto, pero por ejemplo, hablar solo. Suena un poco raro, pero hablar solo en tu casa es muy buena práctica, porque no hay presión. Y grabarte, después escucharte a ti mismo, imitar a otros, parar y imitar una parte, repetir lo que el nativo ha dicho en ese vídeo o en ese audio. También leer en alto cuando leemos. Al final es desarrollar una habilidad de comparar entre lo que oigo en ese tipo de materiales y lo que yo digo y qué es correcto y qué no, qué suena bien y qué no. Cantar también ayuda porque la música ayuda y el ritmo ayuda. Recuerda que cuando repites o imitas es importante no hacer palabras sueltas, palabras aisladas, mejor en un grupo de palabras, en una frase, especialmente si están en contexto, como en un vídeo obviamente están en contexto. Si estás usando vocabulario nuevo, por ejemplo, y estás hablando en alto, utilizar ese vocabulario y repetir esa frase donde todo tiene sentido en conjunto y pensar en cómo suena todo en conjunto también. El número 7 está conectado, como todo, que es la repetición de vocabulario y de tiempos gramaticales, estructuras gramaticales, construcciones, etc., para poder recordarlas lo más rápido posible. Cuando estamos buscando hablar de manera fluida, la rapidez de reacción es una de las partes de hablar de manera fluida.
Y obviamente es gradual y obviamente cuanta más práctica, mejor. Pero la repetición es un ingrediente clave en esto. No podemos decir nada si no tenemos las estructuras gramaticales muy conocidas, si no tenemos el vocabulario suficiente listo para utilizar. No necesitamos saber todo el vocabulario y toda la gramática y todos los tiempos. Necesitamos suficiente para poder transmitir el mensaje, y la repetición es clave en esto. Y prestar atención cuando escuchamos algo o leemos algo, prestar atención a esas cosas más difíciles o a esas cosas en las que estamos trabajando, porque al final es una manera de ser más intencional con esa exposición y ese input que estamos recibiendo. El número 8 es el más obvio y muy corto, que es practicar conversación, practicar hablar. Y para esto necesitas más gente. Hemos hablado de que hablar solo es una práctica y por supuesto otras habilidades ayudan a la conversación, pero al final necesitamos practicar hablar con otras personas. Si puede ser nativos y si puede ser que puedan dar feedback, porque no todos los nativos pueden dar feedback, muchos no van a poder expresar o explicar el porqué o incluso pueden decir cosas mal, como todos. Si puede ser, un profesor o una profesora es la mejor opción porque vas a recibir feedback personalizado y continuo. Va a estar adaptado a tu nivel. Por ejemplo, cuando yo hablo con mis alumnos, yo sé qué vocabulario saben, qué vocabulario quiero que recuerden y qué construcciones gramaticales quiero repasar, y que el feedback sea en contexto y constante, con una continuidad y personalizado. Pero si no puedes tener un profesor, un nativo que pueda dar un poco de feedback, ayuda mucho. El número 9 pienso que no se habla mucho, pero es importante, es entender qué tipo de lenguaje es apropiado para la conversación que tienes. ¿Cuál es la connotación de las palabras? ¿Es una connotación negativa, positiva o neutra? ¿Necesitas ser más formal o menos formal? ¿Qué tipo de conectores utilizamos o expresiones para adaptar tu español a esa persona o esa situación con esa persona específica, ¿no? No es lo mismo hablar con una persona en la calle o en una estación de tren preguntando sobre los horarios del tren, o una cosa más formal en por ejemplo, un mostrador de información y hablar con un recepcionista en un hotel, o burocracia, procedimientos, formularios en una institución pública. Vas a necesitar diferentes herramientas y el lenguaje es una herramienta, así que necesitamos entender esto un poco. Otra cosa importante para mí es, sobre todo si estamos trabajando en nuestro español a largo plazo y tener nuestro estilo, es que el lenguaje que usamos, el español que usamos, sea nuestro estilo. Que suene como nosotros, que suene como nosotros en nuestro idioma nativo. Ocurre con muchísimas palabras que quizás tú no utilizas en tu propio idioma porque no son tú, no encajan, no van contigo, ¿no? Pues en español es lo mismo. Y es verdad que con cada lengua a veces expresamos diferentes partes de nosotros mismos, pero queremos que la parte importante de quiénes somos, de cómo queremos expresarnos y presentarnos a la sociedad, se mantenga.
Incluso si quieres aprender palabrotas, también tienen que ser palabrotas que van contigo, palabrotas que tú usarías. El número 10 está relacionado, pero es más sobre la cultura. Conocer la cultura del país es útil en una conversación porque si no la conoces, a veces puedes meter la pata, que significa cometer un error, tener un momento incómodo, y no queremos eso. Entonces, conocer la cultura, cómo tratar ciertos temas, la mentalidad de la gente en diferentes partes, conocer un poco el estilo de vida de los españoles es importante. También la parte de la comunicación no verbal, la distancia. Por ejemplo, la gente en España mantiene una pequeña distancia con la persona con quien habla, pero no muchísima, no tanto como en otros países. Es normal que una persona española hable bastante cerca de ti. Y también es normal que mueva mucho las manos, por ejemplo. No todo el mundo, pero mucha gente. También somos bastante directos en comparación con otras culturas, así que puedes encontrar desde una persona que usa usted contigo y que mantiene bastante distancia y no mueve mucho las manos o no gesticula mucho, a una persona que está muy cerca, que habla muy cerca, que mueve mucho las manos, tiene muchos gestos y es muy directo. Y que mantiene bastante contacto visual. La gente en España mantiene contacto visual bastante. Y cuando alguien te presenta a una persona nueva o cuando ves a una persona con quien has quedado, es bastante común dar 2 besos en la mejilla, aquí y aquí, 2 besos. No 3, como en Francia, pero 2, sí. Eso es todo, pero hay una parte que creo que es quizás la más importante. Intenta estar lo más tranquilo posible, tener una postura relajada, ser respetuoso, pero no obsesionarte, no centrarte muchísimo en los errores que cometes. Vas a cometer errores. Todos tenemos errores, incluso en nuestro propio idioma. Intentar ser natural y disfrutarlo. Y lo más importante, si tienes la oportunidad de hablar con un español, es eso, es la oportunidad de practicar tu español, de conocer a otra persona, de conectar con otro humano, aprender de otra cultura y vivir la experiencia. Seguro que la otra persona está súper contenta de que estés intentando hablar español. Y si no está contento y es una persona un poco maleducada, entonces es su problema. Seguro que mañana hay otra persona con quien puedes hablar y que tiene mucha mejor actitud. Suscríbete a este canal si quieres más vídeos como este de consejos, explicaciones, test de nivel, etc. Y dale a me gusta si te gustó y nos vemos pronto con otro vídeo. Hasta pronto.